2, 3, cuenta conmigo. Hola a todos. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por medio del Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral, y en específico al programa 123 Cuenta Conmigo, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia en la que se abordarán temas como el autoconcepto, autorregulación y autonomía, impartida por el licenciado en Psicología Samuel Nava Alcántara, quien es el docente del área académica de psicología en el Instituto de Ciencias de la Salud. Me presento, mi nombre es Karen Yolanda Veloz Béjar y soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología. Hola, mi nombre es Nelly Portilla Zapata y soy estudiante de Ingeniería Industrial. Hola, mi nombre es Susana Aguilar Pérez, estudio la carrera en la licenciatura en Psicología. Hola, mi nombre es Maximiliano Omar Maldonado Rivas y estudio la licenciatura en Turismo. Sin más por el momento, le cedo la palabra al licenciado. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales y es un gusto poder coincidir. Sé que esta conferencia va después de una serie de talleres que han estado desarrollando con temas diversos. Así es que vamos a platicar al respecto para poder puntualizar algunos de los contenidos que ustedes ya han estado desarrollando. Y el principal reto que tengo es poder hablar de tantos temas de una manera concreta en el tiempo que disponemos. Es que vamos a estar platicando del autoconcepto y quise reducir a palabras muy coloquiales. Autoconcepto, cómo me veo a mí mismo y cómo me valoro. Autorregulación, soy capaz de controlarme y responder adecuadamente a las demandas del medio. Autonomía, soy independiente, pero a partir de esa independencia soy también responsable de las decisiones que tome. Y empatía, cómo me identifico con las demás personas. Entonces vamos a desarrollar brevemente elementos que puedan ser muy aterrizables a la realidad a partir de estos elementos: el autoconcepto, la autorregulación, la autonomía y la empatía. Partamos del autoconcepto. El autoconcepto es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida. Tiene que ver con la imagen que nosotros tenemos de uno mismo. En psicología nosotros decimos, el mundo no existe tal cual es, el mundo existe tal cual yo soy. Somos creadores de realidad. La realidad es hermenéutica, es interpretativa. Para los pequeños que nos están escuchando diríamos, el mundo existe según el cristal con el cual tú lo ves. Para los profesores o para papás que nos ven, decimos que tanto el que cree que puede como el que cree que no puede, ambos tienen razón. ¿Por qué? Porque esa creencia surge a partir de un autoconcepto. Pero algo fabuloso es que ese autoconcepto no es algo fijo, es algo dinámico a lo largo de toda la vida. No es lo que eres, es lo que haces. Se va construyendo y hay una serie de elementos que pueden servir de anclaje o facilitar el desarrollo del mismo. Primer elemento es, el autoconcepto es algo que se desarrolla y que es modificable a lo largo de nuestra vida. No es el mismo autoconcepto que yo tengo en este momento que el que tal vez yo tenía hace un año. El segundo elemento es que el autoconcepto no es quién eres, es lo que haces y lo vas construyendo. Y si tú detectas que hay una característica de algo que no logras hacer adecuadamente, practícalo. La excelencia no es un don, la excelencia es un hábito. Y para las personas que nos están viendo, por favor, pongan ahí sus manos frente a ustedes de esta manera. Voy a comprometer a los chicos que están aquí en el Zoom y giren las manos así hacia adentro. Es un movimiento natural, pero ahora por favor dejen la mano derecha girando hacia adentro y empiecen a girar la izquierda hacia afuera. Empiecen a girar la izquierda hacia afuera. Se dará cuenta que no es un movimiento natural, pero con la práctica suficiente en poco tiempo se logra. ¿Por qué? Porque la excelencia no es un don, la excelencia es un hábito. Somos excelentes en todas aquellas cosas que practicamos. También la disciplina de mejorar el concepto y de puntualizar y forzar a ver lo positivo que yo hago.
Muchas veces, y a veces mediado por factores culturales, nos enseñan a ver solamente lo negativo. Entonces, una palabra importante le llamamos número 3, aceptación positiva incondicional. Me voy a aceptar por la persona que soy, no por lo que hago. Mi valor está en lo que soy, no en lo que hago. Lo que hago será una extensión natural de aceptar lo que soy. Yo no valgo porque soy buen estudiante. Yo valgo porque soy una persona. Y en la medida en que reconozco ese valor, puedo ser un buen estudiante. Pero pudiera ser el caso que no sea un buen estudiante y no pierdo mi valor como persona. En el caso de papás, en el caso de maestros, conviene fomentar en nuestros educandos la aceptación positiva incondicional. Como papá, es decir, yo te amo por lo que eres, aunque puede ser que no esté de acuerdo con lo que hagas, siendo mi afecto en función de que te lo tengas que ganar o hacer algo. El punto número 4 le llamamos paladeo. Paladear tiene que ver como cuando estás comiendo palomitas en el cine, metes la mano en la bolsa y te das cuenta que te queda una o dos palomitas y no las disfrutaste. E intentas saborearla y no la quieres pasar. La técnica de paladeo tiene que ver con forzar lo positivo. Hay que me estás escuchando, que nos estás viendo. Piensa en algo positivo que hiciste hoy. Reconoce, busca. Muchas veces estamos condicionados a ver solo lo negativo. Si en una hoja blanca ponemos un punto, nuestra vista inmediatamente se jala al punto, pero dejamos de ver todo lo blanco. Y para favorecer este autoconcepto, nos conviene valorar lo positivo que nos lleva al punto número 5. Pero el 6 nos dice, aprendamos a ser flexibles. No tienes que ser perfecto. El orden perfecto no existe a lo mejor en las películas sí, a lo mejor en las series de manera predecible, pero la vida es imperfecta y podemos encontrar mucha crecimiento, mucha hermosura aún en esas pequeñas imperfecciones, aún grandes obras de arte tienen su valor en esa capacidad de ser flexible y de entender esas pequeñas imperfecciones. Asúmete como real, no como perfecto. En esa realidad podrás aprender y muchas veces si te equivocas en una tarea, por ejemplo, verás eso a través del error, pero no del fracaso. El error te permite aprender, el error te permite crecer, pero el fracaso te golpea emocionalmente muy fuerte. Sé flexible aún para equivocarte. Date, eso nos lleva al número 7 entonces, la oportunidad de aprender de tus errores. Fleming no estaba buscando la penicilina. Por error la encontró y hoy tenemos un gran descubrimiento. Si puedes aprender de tus errores, aprenderás aún a crecer a partir de ellos. Date entonces la oportunidad de aprender y finalmente date la oportunidad de expresar tus emociones respecto a ti mismo y a los demás. Entonces la autoestima es algo que se va construyendo y dentro de la autoestima hay un constructo más amplio, el que se llama la escalera de la autoestima, que aparece en la imagen que te estoy compartiendo. Conócete, valórate, acéptate, respétate y quiérete. Si trabajamos poco a poco estos elementos, pues este primer concepto que vamos a estar desarrollando, autoconcepto, será un ente dinámico que podrás de manera propositiva usar a tu favor. Y dentro de este primer concepto es me valoro. Aprende a valorarte y decide valorarte por lo que eres. Y lo que hagas será una extensión natural de lo que eres. No es tu valor a partir de si gano un 10. Ninguna calificación te va a definir. Qué bueno que lo ganes y lucha por él, pero que sea un extra al reconocimiento de lo que ya eres, para cambiar entonces de punto. Hazte, respétate y quiérete. El segundo elemento que quiero platicar brevemente tiene que ver con la autorregulación. Y autorregulación tiene que ver con la capacidad de controlar mis emociones. Las emociones son excelentes compañeras, pero no son tan buenas gobernantes. Las emociones maximizan el aprendizaje,
Aprendemos mejor cuando estamos emocionados con lo que estamos revisando. Cuando esas emociones desbordan, cuando esas emociones no soy capaz de identificarlas y usarlas a mi favor, entonces puedo tener problemas en autorregulación emocional. ¿Cómo es la autorregulación emocional? Para los profesores, para los papis que nos acompañan, el modelo propuesto por Salovey y Meyer, los creadores del constructo, nos habla de 4 elementos. Para que tú puedas usar una emoción, tienes que ser capaz de percibirla. No me grites, es que yo no grito, yo hablo fuertecito. Bueno, mientras esa persona no se dé cuenta que está levantando la voz y no pueda ponerle una etiqueta y decir estoy enojado, va a ser difícil que pueda modificarlo. Entonces el primer punto siempre es percibir. Ponle un nombre a esa emoción que estás sintiendo. Número 2, una vez que le puedo poner un nombre, una etiqueta verbal, enojo, frustración, desesperación, alegría, euforia, etc., entonces voy a intentar asimilarla. Una emoción es breve, es intensa y es visceral, es poco meditada. No tomes decisiones vitales cuando tienes de por medio una emoción. Permite que esa emoción pase a ser un sentimiento. Es un sentimiento cuando estructuras cerebrales nos permiten meter elementos cognitivos de análisis. Muchas veces si decides cosas en medio de una emoción intensa, puede ser que esa emoción no represente lo que realmente quieres. Dale tiempo, dale un doble pensamiento, deja que calme un poquito esa emoción. A nivel fisiológico se prende una estructura que llamamos la amígdala y mientras más activa está la amígdala, menos racionales somos. El asimilar significa que esa emoción va pasando a un sentimiento. Y me doy cuenta que las emociones tienen muchas facetas y entonces voy a intentar comprenderla. Voy a intentar ver cuál es el antecedente que está activando esa emoción, cuál es el sistema de pensamientos que estoy teniendo referido a esa emoción. Voy a intentar evaluar las posibilidades de respuesta para poder llegar al elemento número 4. Poder regular mi emoción y poder reaccionar de la manera más asertiva bajo la condición que esté yo enfrentando. Si lo redujéramos a 3 elementos es, aparece el elemento y le pongo nombre a la emoción. Número 2, atravieso pensamientos respecto a esa emoción. Y número 3, tomo decisiones a partir del análisis que acabo de hacer. A este proceso le llamamos autorregulación emocional y es un proceso que automáticamente estamos haciendo a lo largo de nuestro día, pero que si somos conscientes y buscamos estar presentes, nuestra mente, a veces está en nuestro cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. Entonces será más fácil que logremos generar estos procesos de autorregulación. Entonces, punto número 1, me valoro. Busco reconocer la persona que soy. Punto número 2, busco autorregularme. Busco controlar mis emociones para que ellas me acompañen y no que me gobiernen. Regreso a la frase. Las emociones son excelentes compañeras, pero no son tan buenas gobernadoras. Punto número 3, autonomía. Soy responsable. Cuando somos pequeños, estamos bajo la tutela de otras personas y otros deciden lo que nos conviene o lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero conforme vamos creciendo, uno de los deseos inherentes del desarrollo humano es la búsqueda o alcance de la autonomía. Es decir, que yo pueda ir haciendo cada vez más cosas. Tal vez tú que estás en 6º año, hay cosas que ahora quieres hacer porque asumes que las puedes hacer. Y si no te ponen un riesgo, si estás probando diferentes opciones, si tienes el acompañamiento de alguien que sepa que eso es seguro, entonces tal vez es tiempo de empezar a probar cosas, de adquirir toda una serie de responsabilidades. La autonomía va a tener 2 categorías
que son importantes. Soy independiente, voy teniendo independencia, pero soy responsable. Un filósofo existencialista decía, hay un único derecho verdaderamente humano. Piensa un momento, ¿cuál será ese único derecho verdaderamente humano? Y te va a ser divertido la respuesta que te voy a dar. ¿Cuál es ese derecho único verdaderamente humano? Y este filósofo decía, el único derecho verdaderamente humano es que cada quien haga lo que quiera. Ah, caray. Pero también complementa a este filósofo, porque a lo mejor alguno de los ¿sabes, papá? Lo que dijo el derecho humano es que cada quien haga lo que quiera, pero también complementa diciendo, pero con ese derecho también aparece la única responsabilidad verdaderamente humana, porque todo derecho conlleva responsabilidades. Y esa única responsabilidad tendría que ser que te hagas responsable de las consecuencias del derecho. Porque el desarrollar autonomía implica que las decisiones que yo tome me hagan responsables de las consecuencias. Aprovecha el privilegio de ser pequeño y saber que hay muchas cosas donde alguien te va a ayudar a responder. Que habrá el momento donde en toda decisión sea tu decisión y sea tu consecuencia, positiva o no. No te apresures a épocas o a momentos y disfruta el momento donde estás. Pero todos vamos tendiendo hacia esta autonomía. Ve probando cada vez más cosas. Ve explorando en ambientes de seguridad. Ve desarrollando esa independencia. Pero junto con esa independencia, siempre recuerda que tiene que haber una responsabilidad. Y es parte de esa autonomía el generar situaciones que cada vez muestren esa independencia. Pero regresando a la frase que iniciamos esta sección, también es importante saber que esa independencia conlleva responsabilidades. Tal vez a algunos les va a sonar esta frase. Si un gran poder conlleva... Ah, sí vieron la película, ¿verdad? Entonces, es parte de esto. Tal vez me estoy pirateando ahí la frase, pero el ser autónomos, nos encanta la idea de libertad, pero libertad sin límites es libertinaje, y la libertad existe en el encuadre de las reglas del contexto histórico-social en el cual nosotros estamos. Entonces, siempre el ejercicio de derechos conlleva el asumir responsabilidades a partir de estos derechos, de las consecuencias que puedan tener. Entonces, número 1, regresamos a autoconcepto me valoro. Número 2, autorregulación me controlo. Número 3, autonomía, soy responsable, ejercito derechos, pero asumo las consecuencias. Y número 4, con el cual vamos a cerrar esta plática, empatía. Popularmente la gente dice ponerte en los zapatos del otro. Vamos a dejar ese término ahí para no meternos a elementos técnicos de definición, pero la palabra que quiero compartirte es me identifico. Es gracias a que tenemos un tipo de neuronas que le llamamos neuronas en espejo que podemos identificarnos con la emoción que está teniendo el otro. Esa es una característica específica humana. Los animalitos tienen emociones, pero no tienen la capacidad tan amplia de comprensión y regulación y respuesta emocional que tiene el ser humano. Déjame contarte una historia brevemente. Una mujer va con su hijo pequeño y pasan y ven al vecino fuera de su casa llorando porque acaba de perder a su esposa hace poco tiempo. Entonces el niño le dice, mamá, ¿puedo ir? Y ve un momento. Entonces va, se acerca y lo abraza. Pensemos en otro momento que no es pandemia y que esto es factible. Y está un momento y la mamá está a una distancia observando. Después de un momento el niño regresa con la mamá y la mamá cuando sigue caminando le dice, ¿qué le dijiste? Y entonces el niño le dice, no, no le dije nada.
Entonces, ¿qué hiciste? Y el niño le dice, nada más le ayudé a llorar. Empatía tiene que ver con ver la situación del otro, desde la mirada del otro y poder identificarme. Es uno de los elementos que intrínsecamente nos hace humanos, el poder vincularnos con la necesidad del otro. ¿Qué elementos podemos identificar y qué elementos podemos desarrollar en este elemento? En este punto, número 1, me vinculo. Tengo la decisión de estar alerta a las decisiones del otro. A veces por las circunstancias de la vida, de la interacción, podemos estar tan predispuestos o lastimados que cerramos inherentemente esta capacidad de vincularnos para evitar ser lastimados. Toda empatía conlleva riesgos, pero créeme, tiene mucho mayor valores o valoraciones positivas de lo que puedes ganar que de las circunstancias que pudieras perder. Y aún si toca esta situación de ser lastimado, podemos aprender, que no es lo ideal, pero aún podríamos llegar a eso. Me vinculo, me identifico, te acompaño, no desde la mirada del profesor que ve al niño, no desde la mirada del papá, sino buscando entender. Una frase que hay que dimensionar. Papá, busquemos ser amigos de los hijos, pero nunca olvidemos que somos padres, que somos autoridad, porque si no, generamos alianzas inadecuadas. Pero la empatía hace que me pueda identificar, sabiendo que sigo teniendo un rol jerárquico, que es necesario para que funcione la estructura, ya sea de la familia o en el caso de un docente, de la estructura organizativa del salón de clases. Me vinculo, me identifico, te acompaño, busco conectarme, pero también mantengo mis límites. Que me identifique no significa que esa circunstancia tenga yo que resolverla. Tal vez puedo ser parte o darte alternativas. Tal vez en algunos casos pueda acompañarte a solucionar. Pero mis emociones son mi responsabilidad. Y puedo darte alternativas, puedo acompañarte, pero tengo que saber que esa circunstancia es una circunstancia tuya. Porque si no, al rato me cargo de todas estas problemáticas. Entonces, al empatizar, es necesario aprender a mantener límites y la palabra que describe esto es entender que siempre mis emociones van a ser mi responsabilidad y que esas emociones me permiten conectar, pero también me permiten regresar y tener la satisfacción, le llamamos aprendizaje vicariante, de saber que pude acompañarte a crecer un poco, como espero que pueda ser el objetivo de esta breve plática, pero también saber que hay cosas que tú tienes que abordar y parte de esa autonomía es probar esas soluciones determinadas. Así es que para mí ha sido un gusto el poder coincidir con este breve espacio y espero que lo que hemos platicado pueda ser de utilidad para las situaciones tanto escolares como administrativas, como de relación papá-hijos que cada uno de ustedes tienen. Así es que un gusto poder platicar. Pues a la orden de las preguntas o comentarios que tengan, chicos, respecto a la plática, chicos, chicas. Sí, ¿quién gusta comenzar? Vamos así como por el orden en el que fue llevándose la exposición, la conferencia. Sí, mejor si Ah. quieren por el orden. Yo Ok, tengo entonces pues una pregunta. Ujú. Es en cuanto al primer tema, no, ¿de qué manera influyen los padres en que los niños tengan un autoconcepto correcto? Bien, cuando el niño es pequeño, el referente no se construye a partir de sí mismo. Todavía no tiene esa capacidad de independencia o discriminación. Entonces decimos que la familia es clave o esclavo. Entonces es muy importante entender esta conciencia y esta responsabilidad. Habrá otras etapas donde viene esta revalorización, específicamente la adolescencia, pero en esta etapa entre 0, 6 o 7 años es clave el acompañamiento de los padres para la determinación del autoconcepto del menor. Entonces, mientras más conciencia tenga este papá, más podrá favorecer que sea un autoconcepto positivo y sano. Gracias.
Respecto al segundo tema, yo tengo igual una duda. ¿La autorregulación es más un proceso de adaptarse o es algo que nos tienen que enseñar a hacer? Bien, los dos son parte. Nos adaptamos porque de manera natural hay un sustrato innato para reaccionar que tiene que ver con sobrevivir. Ante una situación de confrontación, tenemos que decidir, ¿ataco? Me retiro. O hago una negociación que es específicamente humano. Los dos primeros aparecen en todas las especies. Se llama síndrome de activación. ¿Ataco o escapo? Ahí es la parte biológica para todos. Pero en el sentido específicamente humano, podemos aprender toda una serie de términos que en las escuelas hoy día llamamos alfabetización emocional y que se desarrollan y que se eficientizan. Esto hace que no todo lo que aprendamos lo aprendamos por ensayo y error y en cabeza propia, sino a través de una serie de técnicas podamos desarrollar, por ejemplo, estrategias de asertividad, de solución de problemas o de negociación. Pues hay una parte que como organismos todos tenemos y todos respondemos, pero claro que se puede formar y entonces eficientar nuestras respuestas. Gracias. Respecto a este tema, profesor, bueno, es que tenía una duda. Respecto a este tema de la autorregulación, ¿cómo sería o cómo recomienda usted el ir manejando esto de la autorregulación en los niños? Bien, hay muchas técnicas específicas, pero permítanme compartir una que se llama semáforo de las emociones. Piensen en un semáforo verde, amarillo y rojo. Recuerden que la emoción es breve y es intensa. Entonces, si yo la aprendo a observar y a poner un nombre, voy a poder iniciar el proceso de regulación. Si en esta percepción que tengo de mi propia emoción, yo la valoro como un verde, entonces verde es siga. Esto que estoy sintiendo es adecuado socialmente para decirlo y es el momento adecuado para hacerlo. Verde. Amarillo. Observa, alerta. Y entonces en ese amarillo lo que tengo que hacer es observar un poquito mi emoción porque puede ser que estoy un poco desbordado. Y si yo lo que identifico es el color rojo, entonces la señal es alto. No lo hagas, no lo digas, piensa, reflexiona, espera un momento a que te calmes. Entonces el semáforo de las emociones es una técnica muy bonita que se puede usar para que el niño observe su propia emoción, pero también en el salón de clases para manejarlo y poder entender un poquito. Decir, a ver, esto que vas a decir, ¿en qué color lo ubicarías? ¿En verde? Adelante. En amarillo, revísalo un poquito más. En rojo, detente. Tal vez puede no ser el mejor momento o tener el mejor estado para expresarlo. Así de esta manera existen muchas técnicas. Esta es una de ellas, semáforo de emociones. Ok, profesor, muchas gracias. Respecto a lo que acabo de decir, entendemos entonces que hay tanto emociones positivas como emociones negativas. ¿De qué manera nos pueden servir aprender a identificar las emociones negativas o en qué las podemos utilizar? Bien, gracias Maximiliano por la pregunta. Mira, las emociones en sí mismas no son ni positivas ni negativas. Son calificadas en su función de adaptación, en su función motivacional y en su función social. Tanto problema habría con alguien que se enoja siempre como con alguien que nunca se enoja. Más bien tenemos que ver la emoción en función del contexto. Pero a partir de ese contexto es ahí donde podemos crear toda una serie de técnicas específicas para aprender a regularlas. Pero las emociones inherentemente no son positivas o negativas. Tienen que ver o cuando hay problema, cuando duran demasiado, cuando no nos permiten pasar de una emoción a un sentimiento y cuando nos están obstruyendo
en la respuesta adecuada para lo que el contexto nos está pidiendo. No sé si soy claro en esta parte, ¿sí? Ahora, una segunda parte de la pregunta que creo que perdí. No sé si me puedes regresar a la segunda parte de lo que preguntabas. Pues más bien era, por ejemplo, al ya identificar que la emoción tal vez no sea asertiva, ¿qué podemos hacer con esas emociones? Yo leí que esas emociones a veces son buenas porque nos ayudan a vencer un obstáculo o a marcar un objetivo, pero ¿qué tan útiles pueden sernos? Bien, las emociones tienen una función motivacional, orientan la conducta. Cuando alguien está motivado es más fácil que se oriente hacia metas. Entonces, dentro de estos atributos, ¿cuándo una emoción va a poder ser valorada, entre estas comillas, como positiva? Cuando favorece el crecimiento personal, cuando favorece la vinculación, cuando favorece las estrategias de negociación, cuando diríamos que es disruptiva, cuando aísla a la persona, cuando le parcializa la visión que tiene del mundo o cuando no está teniendo esta capacidad de vincularse o asertivamente o capacidad de negociar. Es entonces donde tenemos toda una serie de técnicas mucho más específicas que nos permiten ir modificando. Pero algo importante, las emociones, y aquí hay técnicas que se llaman difusión cognitiva, no son lo que soy, son parte de mi sistema de pensamientos y si las aprendo a observar, las voy a poder modificar. Es más, hagamos un ejercicio muy sencillo, Maximiliano. Por favor, respira normalmente. Por favor. ¿Qué es lo que haces? Dejamos de respirar normalmente, porque es una variable fisiológica que ponemos atención. Cuando el doctor dice, respire normalmente, dejas de hacerlo. Cuando empezamos a observar nuestras emociones, empezamos a controlarlas. Es imposible ver el enojo sin empezar a modificarlo. Ok, muchas gracias. Bueno, ok. En cuanto al tema de que se trató de la autonomía, pues sabemos que los niños que tienen pocos hábitos de autonomía, pues generalmente presentan problemas tanto en su aprendizaje como en su relación con los demás. De ahí la importancia de su desarrollo, porque cuando se trabaja más en estos aspectos, pues igual mejoran su aprendizaje y la relación con los demás. Entonces, pues en este aspecto los padres deben jugar un papel fundamental en cuanto a fomentar la autonomía en los niños. Pero bueno, sí, fomentando la autonomía en los niños, como por ejemplo, de varias maneras, como puede ser, pues, exigiéndoles cosas, pero que pues obviamente deben ir de acuerdo a su edad. Pero en este aspecto tengo, bueno, una pregunta sobre cuando los niños pues no quieren hacerlo, cómo saber valorar si realmente no lo hacen porque no está a su alcance o por simple comodidad. Y si es porque no quieren hacerlo por simple comodidad, pues, ¿qué aconsejaría usted como para, pues sí, como para que lo, bueno, o sea, para que lo hagan? Bien, vamos a dividir tu pregunta en varios elementos. La primera es, todo niño requiere tener una serie de responsabilidades para fomentar su autonomía, pero estas responsabilidades inherentemente tienen que estar con base en lo que su desarrollo le permite en este momento. No vamos a poner a un niño de 5 años a que haga algo en la estufa manejando fuego, pero sí vamos a poner al niño a que ponga los manteles de la mesa, a que ponga los vasos si son de plástico, a que retire o haga ciertas cosas como ayudar a pasar los limones tal vez. Es decir, un primer elemento es, y esto ayuda porque existen muchas tablas de actividades propuestas por rangos de edad y existen tablas de desarrollo. Ajá. Hay cosas que a veces el niño no logra hacer,
porque está ligado a una función maduracional. Ahí recomiendo mucho las teorías de Jean Piaget, de Vygotsky, como referencia de esto que estamos hablando. Entonces tenemos que saber, todo niño requiere una actividad, porque le ayuda a su autonomía. Esa actividad tiene que estar englobada dentro de sus marcos de desarrollo, pero número 3, viene la capacidad de negociación de los padres y generalmente negociamos a través de condiciones del medio. Por ejemplo, hay un principio muy sencillo que se llama principio de Premack, que es un principio conductual. A veces hacemos algo que no queremos para obtener algo que sí queremos. Mamá, yo quiero comer el helado. Sí, pero yo quiero que te comas las verduras. Pero yo no quiero comerme las verduras. Entonces no vas a poder tener el helado, porque estamos negociando. Y muchas de las cuestiones de la realidad vamos a tener que tolerar un nivel de frustración. Papis y maestros que nos escuchan, todo niño requiere un nivel sano de frustración. Es decir, saber que en la realidad, esa realidad no siempre se adapta a nosotros y que tenemos a veces que esperar. Esperar en el tráfico, esperar en una tienda. Y que ese nivel sano de frustración, no estoy diciendo que todo niño tenga que ser de manera propositiva frustrado, pero entender que la frustración tiene que ver con entender que a veces hay cosas en las que gano y pierdo. Y que si el niño en un juego no aprende que también pierde, entonces no va a aprender que es parte de esta socialización. Entonces, hay estrategias específicas de negociación. Una de ellas es este principio de Premack. Otra es sentarse a hablar en casa, delegar actividades y a veces también ver para qué actividades cada quien tiene más habilidades o tiene un mayor nivel de motivación e irlas rolando de tiempo en tiempo, entendiendo que a veces nos va a tocar alguna que no puede no ser muy cómoda, pero sí será necesaria para el funcionamiento de una estructura como un salón o como una casa. Ok, está bien. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. En este punto de la autonomía, ¿cómo podrían los padres empezarle a delegar ciertas responsabilidades y como que ir soltando, pues sí, a sus hijos, como para que puedan ir teniendo esta cierta autonomía sin que se les salga de la mano y que los niños les digan, no, pues yo lo hago porque yo quiero, o o cuestiones así? Bien, uno es tener claro cuál es la estructura de los roles dentro de la casa. Antes de empezar con actividades, conviene que la estructura esté claramente. Si alguno de los papis o maestros quiere profundizar en este tema, revise un poquito acerca de los modelos sistémicos. La escuela estructural de Salvador Minucci habla mucho de estos elementos. Una vez que esos roles quedan claros, conviene ir poco a poco delegando actividades. Es decir, no pensar en blanco, negro, 100, 0, todo, nada, sino poco a poco actividades que poco a poco vayan avanzando gradualmente hasta que este niño, claro que ahora puede a lo mejor a cierta edad empezar a manejar tal vez la estufa o cosas calientes o algún apoyo en la limpieza o algún tipo de material. Siempre hay que considerar elementos de la seguridad, pero ir avanzando gradualmente y también a veces como papás ser formadores de esas habilidades. Es que tiene que saber, es lógico que cómo se hace. Bueno, muchas veces para el adulto, para el papá, para el maestro, es lógico una actividad y puede ser que para el menor no lo es y muchas veces por su propio proceso. Cuando un papá ve la tarea del preescolar y dice, esto lo hacemos en 5 minutos y llevan 2 horas haciéndola y el papá se desespera, le agarra la manita al hijo y dice, mira, se hace así, se ilumina así. Entonces el maestro se enfrenta con tareas excelentemente bien presentadas, pero cuando el niño lo hace ahí no lo logra, porque no le permitieron ser autónomo y saber que de ese proceso de autonomía el error es parte necesario de ese aprendizaje, pero mantenerlo en error, no en fracaso. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, y ahora cambiando un poquito de tema al último tema que se abordó, que es la empatía.
¿cómo, cómo los padres podrían ayudar a los niños a fomentar esta empatía con los demás? Bien, una de las características que están muy identificadas y algunas de las corrientes de la psicología manejan como la psicología positiva, que tiene que ver con este vínculo con el otro, podría ser el desarrollo del altruismo, esa ayuda hacia el otro. Viene Navidad y nos damos cuenta que tenemos o que hay juguetes que no se han usado en un año. Entonces, ¿qué tal si antes de que ustedes hagan su cartita para pedir, ven qué cosas hay que ustedes pudieran ayudar a otros niños? Y hay familias que van a comunidades o llevan a lugares que recopilan y que llevan y que a veces esos lugares les mandan una foto. Entonces, una actitud empática muy favorable a temprana edad es el altruismo. ¿De qué manera yo puedo ayudar a conectar con otro? A través de hacer algo por ese otro. Y a veces ese otro no se va a enterar, pero puedo quedar con esa satisfacción de ayuda. Ok, profesor, muchas gracias. Y bueno, esta empatía, ¿en qué podría ayudarle a los niños para su formación y su crecimiento? Bien, existe un trastorno que llamamos el trastorno antisocial de la personalidad. Antes se le llamaba el psicópata. En las películas es muy de moda, es muy fácil verlo, es muy usado esa trama. Y una de las características de este trastorno es que no establece empatía, no se conecta. Todos los demás sí lo hacemos, tenemos esa capacidad de manera inherente. Entonces, uno de los elementos que diferencian al ser humano es la capacidad de conectar mi necesidad con el otro, ir mucho más allá del instinto, y este elemento que brinca el instinto, uno de ellos es la empatía. Y la empatía se favorece, y como papás, como maestros, se puede favorecer a través de actividades específicas. Tal vez ver qué tiene cada uno a la mano para conectar con el otro. No siempre significa dar algo. A veces significa entender la situación desde la mirada del otro. Entonces es una parte inherente del desarrollo humano. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? Del último tema, ¿cómo hacer o cómo limitar la parte de sí identificarse con la otra persona, ponerse en los zapatos de otra persona, pero no hacer personal los problemas o lo que esté sintiendo alguien más? Uh-huh. Bien, diferenciamos entre dos palabras, Maximiliano: empatía y simpatía. En esta empatía yo voy a intentar conectar, pero teniendo un límite claro de que no puedo personalizar esto que estoy viendo, porque si no al rato yo me voy a quedar con esta circunstancia problemática. Y esto es muy común en muchas áreas de donde se trabaja, por ejemplo, salud mental. Entonces, este límite tiene que quedar previamente claro. Si no, de otra manera, lo que voy a hacer es me voy a involucrar en querer resolver eso en el otro, y entonces voy a acabar muy cargado de circunstancias. La palabra mediadora sería límites, que esos límites queden claramente determinados, que te quiero ayudar, pero un principio importante del desarrollo humano es que tú eres responsable de tu propia vida, de tus propias emociones, de tus propios pensamientos. Si podemos coincidir y te puedo ayudar en ese proceso, fabuloso, pero esa responsabilidad tiene que quedar en ti. Y en cada uno hay gente que dice: es que yo soy así porque tal persona me fregó la vida, mi papá, tal persona, un jefe, etc. Entonces puedo decir, tal vez hubo alguien que te lastimó, tal vez hubo alguien que te dañó, pero en tu mente tal vez tú le sigues otorgando ese poder. Y si pones ese límite, ahora verás que tal vez no decidiste lo que te pasó, pero puedes decidir qué hacer en este presente a partir de lo que te pasó, y entonces tomar de nuevo ese principio de autorresponsabilidad. Ok, muchas gracias.
Bueno, profesor, y ya para finalizar, eh, ¿cómo nos podría ayudar a resumir como que todos estos temas que se abordaron el día de hoy en un solo consejo para los niños y padres que pudieran estar viéndonos, para que todo esto les ayude a ambos, a niños y a padres? Conciencia y comunicación. Conciencia, porque si me doy cuenta de algo, lo puedo cambiar. Y comunicación, si tengo estas puertas abiertas, puedo establecer el diálogo para comunicar técnicas, para negociar, para corregir, para aprender. Entonces, resumiría nuestra plática en estas dos palabras. Conciencia, para estar ahí, estar presente, estar alerta, y comunicación, para tener esta disponibilidad de hablar y estar abiertos al diálogo. Ok, profesor, muchísimas gracias. Y bueno, pues creo que por parte de nosotros sería todo y agradecerle su tiempo y su espacio que nos brindó para la elaboración de esta conferencia. Pues muchas gracias, espero que haya sido de utilidad, chicos, chicas, y gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por abrir estos canales para poder platicar bajo estas nuevas modalidades. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.